Noticiero Venevisión. Amigos, son las 7:17 de la mañana y a esta hora les damos la bienvenida a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Si usted nos acompañó desde más temprano con Primer Contacto, qué gusto que continúe en sintonía de nuestras mañanas informativas. Ya este equipo está listo para iniciar la revisión de las noticias más destacadas. A esta hora comenzamos de inmediato. 3 mineros fallecieron y 2 resultaron heridos tras el derrumbe de la mina Santa Rita en el Callao, Estado Bolívar. Según autoridades, producto de las fuertes precipitaciones de los últimos días, se originó el deslizamiento de la tierra, lo que dejó el saldo fatal. Los mineros fallecidos quedaron identificados como José David Gómez, José Campos y Óscar Pérez, quienes se encontraban en el yacimiento aurífero realizando labores de minería artesanal y fueron sorprendidos por el talud de tierra. Las 2 personas heridas fueron trasladadas hasta el hospital Juan Germán Rocio con politraumatismo general. Al sitio llegaron autoridades de Protección Civil, Administración de Desastres, bomberos municipales y el 6CPC para la recuperación de los cuerpos de los mineros. En Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. Los fuertes aguaceros en los Andes venezolanos han causado deslizamientos y derrumbes. Autoridades de Mérida se mantienen en alerta tras la llegada de la onda tropical número 16. 4 municipios se vieron impactados por los aguaceros registrados, ubicados en el Páramo, Pueblos del Sur y Valle del Mocotíes. En todo lo que fue la geografía del estado bolivariano de Mérida, hubo fuertes precipitaciones. De hecho, se presentó una nevada en el Collado del Cóndor, conocido como Pico del Águila. Esto activó 3 afluentes hídricos importantes acá en nuestro estado, que fue el río Santo Domingo, el río Chama y el río Motatán. Lugareños se mantienen en monitoreo permanente de los afluentes hídricos que tienen cerca de sus viviendas para hacer el llamado de alerta temprana a Protección Civil. Sin embargo, pues la zona afectada fue hacia la zona de Pueblo Llano y Santo Domingo, donde se vio la vialidad afectada por deslizamientos y derrumbes. Hacia la zona de los pueblos del sur también hubo fuertes precipitaciones y hubo aumento del caudal del río La Quebrada de los Ingenieros, con el Rivas Dávila, sector Bailadores, sector La Playa, también hubo aumento del caudal. Actualmente existe paso normal para entrar o salir de la entidad, tanto por la zona panamericana como por el páramo. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Y continuamos monitoreando cuál es la situación en los Andes. Y es que en el estado Táchira, 7 municipios afectados, 40 personas aisladas y una familia damnificada han dejado las lluvias. Los municipios afectados son San Cristóbal, Andrés Bello, Córdoba, Samuel Darío Maldonado, Torbes, Junín y Fernández Feo. Municipios que han tenido diferentes afectaciones por inundaciones de planicie, producto de incremento de caudal tanto del río Doradas, río Uribante, el cual afectó aproximadamente 2.5 hectáreas de intervenciones agrícolas. Asimismo, 5 viviendas anegadas en dicha localidad. En el municipio Torbes tuvimos 40 personas aisladas, 6 viviendas, producto del incremento del caudal de la quebrada cerca de lo que es la ASA. Además, una familia damnificada se reporta en el municipio Torbes. El colapso de una vivienda, el cual se presentó producto de un deslizamiento en la parte posterior, en lo que es un asentamiento de un talud, hizo un desplazamiento de la masa, generando lo que es el asentamiento de la vivienda, colapsando el 80% de dicha vivienda. Debido a la activación de la zona de convergencia intertropical, persistirán las precipitaciones en territorio andino durante las próximas horas. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Vecinos del sector Colinas de Carrizal en los Altos Mirandinos podrían quedar incomunicados, esto tras el colapso de 2 muros de contención del puente El Lago. Autoridades locales restringieron el paso vehicular para evitar accidentes. El alcalde de Carrizal, José Morales, detalló que ya ingenieros municipales evaluaron los daños de la estructura causados por las lluvias. Lo cual, de acuerdo a nuestra evaluación por parte de nuestro cuerpo de ingenieros, la estructura del puente como tal no representa ningún peligro en este instante, pero estamos tomando algunos correctivos para evitar que precisamente la estructura del puente como tal pueda sufrir algunos daños más adelante. Puntualizó que de acuerdo a los reportes ofrecidos por los ingenieros, la estructura del puente no presenta ningún peligro y las bases están firmes.
Asimismo, explicó que en el lugar convergen las quebradas Santa Isabel y Carrizal, donde el gobierno nacional planteó un plan de mejoras a través del proyecto Río Guaire. Pero en lo que murió el proyecto Río Guaire solamente se quedó en promesa y en algo para hacer, en proyecto. Y bueno, y habría que retomar nuevamente ese proyecto con la gente del Ministerio del Ambiente o en este caso de Hábitat, que es el que se encarga ahora de la parte de lo que es el ambiente, de manera tal de acometer las obras que se requieren para acá. Por los momentos se indicó que estará habilitado solo un canal de circulación por la zona. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Y cambiamos de tema. En 8,5% se ubicó la tasa de inflación durante el mes de junio, esto según el Observatorio Venezolano de Finanzas. El organismo agregó que la inflación acumulada llegó a 100,8% y la anualizada a 429%. Para el organismo, el proceso inflacionario persiste a pesar de los esfuerzos por anclar el tipo de cambio. La muestra de ello es el aumento de los precios del sector de servicios, los cuales alcanzaron 19,5%, impulsados por el aumento en las tarifas de la electricidad, la telefonía y el aseo urbano. El transporte subió 9,1%, la educación 8% y los alimentos 7%. Durante junio, el tipo de cambio del bolívar en comparación con el dólar aumentó en 6,5%. El organismo destacó que estos aumentos de precios se produjeron en un contexto donde los salarios y pensiones del sector público se han mantenido congelados en términos nominales, lo que indica una disminución pronunciada en los salarios reales. Venezuela participa en la reunión de la Plataforma Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, que se desarrolla en Buenos Aires, Argentina. La cita, donde también participan delegaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Perú y Paraguay, se busca ratificar en esta cita los compromisos de cooperación entre la Unión Europea y la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Esto a fin de conformar un plan de trabajo en materia de prevención, asistencia y persecución de estos delitos. Asimismo, se busca establecer una plataforma que funcione como medio para el intercambio de capacidades y buenas prácticas, a fin de fortalecer procesos de asistencia y protección a todas las víctimas. El Instituto Nacional de Migración de Honduras reveló que entre enero y junio de este mismo año entraron al país más de 24.000 niños migrantes, de los cuales 31,9% eran de nacionalidad venezolana. El ente detalló que de la cifra total de 9.410 menores eran siendo de esta nacionalidad que más predomina en la ola migratoria hacia Estados Unidos, seguido de la ecuatoriana, con un registro de 5.147 niños, la cubana con 1.048, la brasileña con 1.082 y la chilena con 1.036 menores respectivamente. En los últimos años, este país centroamericano se ha convertido en un punto de tránsito de migrantes irregulares, muchos de ellos niños e incluso bebés que atraviesan Centroamérica con el fin de llegar a suelo norteamericano. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, desea consolidar sus avances en Venezuela. Durante la reciente conferencia mundial del organismo, el director general Kudonji instó a realizar una agenda de trabajo conjunta con el director para América Latina, Mario Lubetkin. Durante la jornada estuvo presente el ministro de Agricultura Productiva y Tierras de la República, Wilmar Castro Soteldo, quien aseguró que el encuentro fue fructífero y se mostró satisfecho con los logros alcanzados por Venezuela en materia alimentaria. El director de la encuestadora Delfos, Félix Seijas, estima que más de 1,5 millones de electores están dispuestos a participar en la primaria opositora prevista para el próximo 22 de octubre. Así lo refleja el último estudio de opinión presentado por Seijas, que precisa que si hoy se hace la primaria, el 8% de la población opositora votará, es decir, un poco más de 1,5 millones de electores, de acuerdo al último padrón presentado por el Poder Electoral de 21 millones de inscritos. Ese es el tema que está en el tope y bueno, y es un tema que ha caído bastante bien, ¿no? La idea de las primarias es una idea que motiva a muchas personas, es decir, el tema electoral vuelve a ser el protagonista, la gente está pendiente de los detalles de lo que es esta primaria, de quiénes son los candidatos, de cómo puede terminar resultando esto, independientemente de que vayan a votar o no.
todas las personas ven con buenos ojos que esto se realice. Anunció quién de los candidatos opositores inscritos en la primaria lidera en este momento la intención de voto. Bueno, María Corina Machado poco a poco ha venido representando o tomando ese halo que representa la posibilidad real de un cambio. Entonces, en su momento la Mesa de la Unidad Democrática monopolizaba eso, es decir, la Mesa de la Unidad Democrática era quien representaba la posibilidad de cambio. Bueno, la Mesa de la Unidad Democrática se desdibujó, empezó a perderse como referente del mundo opositor, y María Corina Machado ha venido ganando un poco ese halo de ser la persona que puede representar un cambio real, y eso es lo que le ha hecho subir en números. También anunció quién es el candidato en las filas del oficialismo que mantiene la preferencia en la intención de voto. Sigue siendo Nicolás Maduro el principal líder, es decir, la gente reconoce que él está al frente, la gente siente que no va a haber otro candidato, se ha repetido que él va a ser el candidato y la gente lo asume de esa manera, por lo tanto el votante del PSUV, el votante del chavismo lo ve a él como su única opción. Las declaraciones las ofreció tras participar en el foro Prospectiva Venezuela 2023, impulsado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Pero otro de los puntos destacados en esta perspectiva del segundo semestre de 2023 es la valoración de los venezolanos sobre los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias. De acuerdo a los estudios presentados, el 45% de los ciudadanos le respalda y además le profesa confianza. En Chacao, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. 7:29 minutos de la mañana y a esta hora vamos a realizar una primera pausa, pero al regreso traemos para ustedes más información, así que quédense con nosotros. Noticiero Venevisión. A las 7:31 minutos de la mañana continuamos con más información. Pescadores de Maracaibo, San Francisco y otros municipios del estado Zulia denuncian que el derrame petrolero continúa afectando su labor diaria. Una capa de al menos unos 20 centímetros cubre las orillas del lago de Maracaibo. El verdín junto al petróleo se han concentrado impidiendo que las lanchas puedan salir a diario. Esto está perdido ahí y está espeso. Yo se lo muevo así, no se mueve, parece un piso. Entonces lo grueso es que está. Petróleo, mira cómo está esa orilla ahí. Usted va para allá, para aquella esquina, la otra orilla, de este lado, de aquel lado. Desde para aquella punta, de ahí para allá, graba el pedazo ese ahí. Eso está perdido. Quienes habitan en las riberas del lago están siendo afectados por brotes en la piel, problemas respiratorios y otras enfermedades. Es una locura, aquí los niños se están enfermando con lo que le llaman la escabiosis, muchos lo llaman sarna, esto es algo horrible, ese mal olor no lo aguantamos, ya los viejos están enfermos, ya para acá siempre viene gente que nos van a ayudar y nunca ayudan, nunca colaboran en nada, o sea, en fin, olvidados por completo. Exigen una vez más a las autoridades competentes abocarse en la limpieza del lago para poder continuar con su actividad y mejorar las condiciones de quienes viven en los alrededores. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Más de 25.000 docentes se han visto afectados por los bajos salarios. Solicitan al Ejecutivo Regional atender esta situación. Julie Segarra, presidenta de Simbemal, afirmó que desde el pasado mes de enero se encuentran en la espera de soluciones a sus planteamientos. Sin embargo, no han recibido respuestas satisfactorias. Exigiendo la respuesta de la mesa de negociación que teníamos nosotros desde enero 2023, que aún no nos han dado la respuesta y hemos estado esperando y ya llegó el momento, porque no nos quieren, todo el tiempo nos dicen que es la UNAPRE, y seguimos los docentes estadales con el mismo salario. A los obreros no se les cancelan las evaluaciones desde hace más de 2 años. En este sentido destacó que ante la problemática se han visto afectados docentes activos y jubilados, así como personal obrero y administrativo. Aproximadamente, mira, estamos hablando de docentes activos y jubilados, porque tenemos también la figura de 50
incorporados en este momento. Y te estamos hablando de un número considerable de docentes en estos momentos que no están percibiendo salario, unos que todavía están esperando su jubilación, otros docentes todavía, como los docentes activos, están esperando que se les dé una respuesta respectiva ante sus solicitudes, porque ya no se aguanta más. Cabe mencionar que desde el pasado 9 de enero, docentes en la región se han concentrado en diversas oportunidades para solicitar sus reivindicaciones. Desde el Estado, Lara, en alianza con Latina TV, Jesús Manuel Mendoza, Noticiero Venevisión. Y desde Lara viajamos al sur del estado Anzoátegui. Allí un drenaje colapsado de 3 metros de profundidad mantiene en zozobra a conductores y vecinos de la población de Guanipa. La abertura cubre parcialmente una de las calles más transitadas del sector José Antonio Anzoátegui. Los vecinos señalan que el agujero ha ido socavando y amenaza con cubrir toda la vía. También contabilizan más de 35 vehículos que han caído en el agujero. Ahorita con el palo de agua de hace exactamente 15 días colapsó totalmente, donde podemos observar que esto se abrió más hacia la acera. Mire, miedo que llueva en plena madrugada y sea una catástrofe. Ese es el miedo latente. Gracias a Dios el domingo cuando llovió fue pleno mediodía y los vecinos estuvimos alerta. Los habitantes de la zona indican que en el canal adyacente a la calle convergen las aguas pluviales de todo el municipio. También dicen sentir preocupación por la insalubridad y enfermedades que podría generar el agua estancada. Los vecinos afirman que en 5 años nunca han recibido respuesta satisfactoria por parte de la Hidrológica del Caribe. Además aseguran vivir con el miedo constante a inundaciones por las lluvias. Desde el estado de Anzoátegui, Julio Sergio Marcano, Noticiero Venevisión. Rescatan a varios animales maltratados en el sector Longaray de El Valle, esto aquí en Caracas, así lo informó el Ministerio para Ecosocialismo. El ente detalló que tras una denuncia recibida a través del número 0800 Ambiente, se hallaron en el lugar un burro, 2 ovejos, 2 patos y 3 cerdos, quienes no estaban en un sitio en condiciones aptas para su supervivencia y no estaban bien alimentados. Al sitio acudió personal de Misión Nevado, Policía Ambiental, Ecosocialismo, Alcaldía de Caracas, así como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana, quienes indicaron que los animales fueron trasladados al Parque Zoológico de Caricuao, donde les ofrecerán atención médica veterinaria y garantizarán un trato digno y los cuidados que requieran. Diversos organismos policiales del Estado Falcón activaron un dispositivo de seguridad para combatir a grupos delictivos en la entidad. El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Falcón, Miguel Morales, informó que las autoridades se encuentran desplegadas en varios sectores con el objeto de desarticular las bandas criminales que desde hace varias semanas extorsionan a los trabajadores del sector agropecuario. Morales detalló que los funcionarios se encuentran en la búsqueda de los integrantes de las bandas Los Chicateros y El Pelón, quienes mantienen en alerta a esta población. Conviasa ha movilizado 1.953.978 pasajeros en 5 años de gestión, así lo informó el presidente de esta aerolínea, Ramón Velázquez Araguayán. Destacó que en cuanto a los vuelos humanitarios han trasladado a cerca de 84.000 personas en más de 800 operaciones. Aseguró que aún continúa la materialización del proyecto de expansión nacional e internacional, así como también la innovación de la industria aeronáutica en el país. El también ministro de Transporte resaltó que el proceso de expansión de Conviasa se evidencia en las 28 conexiones dentro de Venezuela y los 13 destinos internacionales que hoy por hoy mantienen dichas declaraciones. Estas declaraciones fueron emitidas durante el acto condecorativo del personal de Conviasa por su aniversario. Durante la reinauguración del módulo de la Misión Sonrisa en Táchira, la ministra de Salud, Magali Gutiérrez, señaló que en 20% aumentó la atención médica de colombianos en esta entidad debido al no acceso del servicio público en el vecino país. En su visita al Táchira, la ministra Magali Gutiérrez señaló que la situación de las EPS en Colombia ha hecho que ciudadanos neogranadinos prefieran la atención médica en territorio venezolano.
Ahorita estamos en un 20%, pero históricamente ha sido así, porque Colombia y Venezuela, por su estructura geográfica, bueno, comparten esta gran frontera y muchos venezolanos tienen familia en Colombia y muchos colombianos tienen familia en Venezuela. Y eso permite el paso y el tránsito de pacientes, sobre todo pacientes oncológicos, sobre todo pacientes que se dializan, nefrópatas, sobre todo mujeres embarazadas, que un parto en Colombia pues es costoso y aquí en Venezuela es totalmente gratuito. Por otra parte, la ministra Gutiérrez informó que unas 90.000 personas han sido atendidas en el país con las jornadas del Plan Quirúrgico Nacional. Además, se mantiene la dotación de insumos en toda la red hospitalaria. Declaraciones ofrecidas durante la reinauguración del módulo Misión Sonrisa en el Hospital Central de San Cristóbal. Hoy inaugurando esta sede, la Misión Sonrisa, que va a atender, tiene 6 sillones y no solamente tiene el componente para atender a nuestras personas, a nuestros pacientes odontológicos, para la salud bucal, sino adicionalmente tiene el componente de la Misión Sonrisa, que es hacer un taller de órtesis y prótesis para hacer pues nuestro acostumbrado Misión Sonrisa, que es el aparato que lleva las personas en la cavidad bucal. Además, en el estado fueron adquiridas 2 unidades móviles de salud dental para atender a escolares en instituciones educativas. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. 7:40 de la mañana, vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso, la información internacional de la mano de Estefanía Yambalvo, así que quédense con nosotros. Cuando son las 7:42 de la mañana, comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Italia, donde 6 personas fallecieron y 81 resultaron intoxicadas o heridas en un incendio registrado esta madrugada en una residencia de ancianos en Milán. El fuego comenzó en una de las habitaciones en la que murieron carbonizadas las 2 mujeres que la ocupaban, de 69 y 87 años, mientras que las otras 4 víctimas son 3 mujeres y un hombre que fallecieron por intoxicación por humo, que afectó el primer piso de la estructura. 2 de los lesionados se encuentran en estado grave. 167 personas se encontraban en el recinto en el momento del incendio. La principal hipótesis es que el fuego se habría generado de forma accidental. Pasamos a Estados Unidos, donde más de 80 personas resultaron heridas en un choque de autobuses en Manhattan, Nueva York. El hecho ocurrió antes de las 7 de la noche de este jueves, cuando colisionaron un autobús turístico de 2 pisos y otro autobús del servicio de transporte local. 18 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. De momento no se reportan víctimas mortales. Y en Pakistán, 50 personas han fallecido, entre ellas 8 niños, en inundaciones y deslaves causados por las lluvias monzónicas que se vienen produciendo desde hace un mes. Según un funcionario, en ese mismo periodo, 87 personas se resultaron heridas. La mayoría de los decesos tuvieron lugar en la provincia de Punjab. El monzón trae cada año, entre junio y septiembre, 70 a 80% de las precipitaciones anuales que caen en el sur de Asia. Y en Rusia, al menos 6 personas murieron tras una detonación registrada en una fábrica de explosivos industriales de la región de Samara, al suroeste del país. Se conoció que otras 2 personas resultaron heridas. El incidente ocurrió durante el desmontaje de una tubería en el marco de una reparación. La explosión no generó incendios. Entre tanto, en Canadá, el elevado consumo de electricidad en medio de una ola de calor con temperaturas equivalentes a 40 grados centígrados provocó el corte del suministro eléctrico a miles de personas en Montreal. La compañía que proporciona energía a la provincia de Quebec señaló que los cortes eléctricos se produjeron cuando se activó un mecanismo de seguridad en una de sus líneas de alto voltaje. Gran parte de ese país lleva 3 días con altas temperaturas que afectan a las principales ciudades. Incluso en las regiones árticas, las temperaturas son sofocantes. El gobierno ha indicado que el cambio climático es responsable de esta situación, así como de la histórica ola de incendios forestales que la nación experimenta durante este año.
Y la Organización Meteorológica Mundial advirtió que pueden esperarse que las temperaturas globales sigan subiendo. Un funcionario indicó que se estima esta situación a medida que el fenómeno El Niño avanza y sus impactos se extienden hasta 2024, lo que a su juicio es una noticia preocupante para el planeta. El científico explicó que las temperaturas de la superficie de los mares también han batido récords entre mayo y junio. Recordemos que junio pasado también fue el mes más caliente de la historia desde que se tienen registros. Y en Estados Unidos, una bebé de 18 meses falleció por un golpe de calor tras haber permanecido 8 horas olvidada en el interior de un automóvil. El vehículo estaba estacionado al aire libre en el centro de Florida. Sus padres fueron arrestados y acusados de homicidio involuntario agravado de un menor. Este suceso se produjo el pasado 4 de julio cuando estos padres regresaban a casa a altas horas de la noche tras una fiesta. La pareja dio positivo a alcohol y estupefacientes. No fue hasta las 11 de la mañana del día siguiente que el padre halló a la menor en el auto al sol bajo un extremo calor. La temperatura corporal interna de la bebé llegó a ser de 40.02 grados Celsius. Y OceanGate, la empresa dueña del sumergible Titán, que recordemos implosionó el mes pasado con 5 personas a bordo mientras viajaban a ver los restos del Titanic, anunció que ha suspendido todas sus operaciones comerciales y sus viajes de exploración. Esta información fue publicada en su sitio web sin dar más detalles. Esta compañía no ha actualizado su web desde lo sucedido y todavía pueden verse los tours que ofrecía a lugares como las Islas Azores, las Bahamas o la costa atlántica de Canadá. El Titán era el único sumergible de fibra de carbono del mundo capaz de sumergir a personas a 4.000 metros según OceanGate. Y la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos aprobó por primera vez el uso de un medicamento que ralentiza los síntomas del Alzheimer tras verificar su eficacia. Este fármaco, que se administra por vía intravenosa, fue desarrollado por la farmacéutica japonesa Eisai. El ente ya había otorgado al medicamento una aprobación acelerada el pasado enero, pero todavía quedaba por realizar un último ensayo clínico que ha dado resultados satisfactorios. Precisamente el último estudio realizado a 1.800 pacientes demostró una reducción significativa del deterioro cognitivo. Y la red social Twitter amenazó con emprender medidas legales contra la empresa de tecnología Meta por su nueva aplicación de textos Threads o hilos en español. Además, acusa al gigante de las redes sociales de hacerse con los servicios de sus antiguos empleados para crear una copia de su aplicación. El abogado Alex Spiro envió una carta al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, acusando a la compañía de participar en una apropiación indebida, sistemática, deliberada e ilegal de los secretos comerciales y otras propiedades intelectuales de Twitter. Por su parte, un responsable de Meta indicó que estas acusaciones son infundadas y que nadie en el equipo de ingeniería es empleado de Twitter. Threads ya cuenta con 30 millones de descargas. Mario Abdo solicitó simplificación de trámites migratorios durante la cumbre del Mercosur. Durante su intervención en la 62ª reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, resaltó la necesidad de superar las trabas y asimetrías en el bloque, así como el compromiso de Paraguay en la integración regional con la inversión de obras de infraestructura como el Corredor Bioceánico, Puente de la Integración y Puente de la Bioceánica, a fin de consolidar un espacio comercial ágil, seguro y eficiente. Por otro lado, insistió en la simplificación de trámites migratorios y procedimientos aduaneros, la eliminación de barreras arancelarias y en la agilización del transporte de cargas. Sostuvo que la navegación pluvial en aguas internacionales es central para Paraguay y pidió que su tratamiento no quede en la retórica integracionista, según expresó, entre otros puntos. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales, @Estefanía_Yambalboca, @Noticiero Venevisión. Diana, regresamos contigo. Gracias, Estefanía, por toda la información internacional. Mucho que decir. En particular, hay una noticia que nos comentaba sobre la muerte de esta bebé durante una ola de calor. Esto a propósito de quedar en el vehículo de sus padres. Llegó su temperatura hasta los 40 grados, superó los 40 grados. ¿Qué nos puedes decir? Porque en Estados Unidos es bastante común las olas de calor y de hecho hay talleres incluso para los padres, porque parece frecuente que los padres
padres olviden a sus hijos dentro de los vehículos dentro de una hora de calor. Sí, de hecho hay cifras que se manejan precisamente de esta situación en lo que va de año. Se han reportado hasta 10 muertes de niños olvidados dentro de vehículos en Estados Unidos. Como bien dices, hay talleres, precisamente las autoridades toman todas las medidas para evitar que se produzcan estos casos. En este caso en particular, recordemos, la pareja lo olvidó, venían de una fiesta, tenían pues algunos efectos, precisamente habían ingerido licor y luego se realizó una prueba tras su detención. Están en arresto. Esta pareja ya tenía otros hijos que están al cuidado de los servicios de Estados Unidos, pero esto se da en un momento donde hay olas de calor y temperaturas. Decían que el carro podía tener hasta 50 grados de temperatura. El calor era extremo en ese momento y esta niña permaneció 8 horas en su sillita, no podía salir del carro. Tenía 18 meses cuando ocurrió este hecho. Fue el 4 de julio, precisamente el Día de la Independencia, las celebraciones que se estaban dando en Estados Unidos. Muy lamentable. Muchísimas gracias, Estefanía, por toda la información internacional. Recuérdanos tus redes sociales. Claro que sí, @Estefanía Yambaloca en Instagram, @Noticiero Venevisión. Nosotros vamos a hacer, amigos, una nueva pausa.